Yo soy cristiano, pero estoy leyendo libros ateos para desmontarlos uno a uno. Hoy os traigo la joya de la corona del ateísmo, el libro ateo más importante de los últimos 100 años, el pensador que influyó a los ateos más importantes del siglo XX y a quien todavía hoy muchos siguen leyendo y citando. Un peso pesado del ateísmo, Bertrand Russell. Cuando hablamos de Bertrand Russell no hablamos de cualquiera. Fue matemático, filósofo, premio Nobel de Literatura, es decir, uno de los grandes pensadores del siglo XX. Él es famoso por sus aportes a la lógica, a la filosofía del lenguaje y por haber sido una voz crítica contra las guerras mundiales. Pero sobre todo es recordado por su postura radicalmente anticristiana. En 1927 dio una conferencia que luego se convirtió en el libro ¿Por qué no soy cristiano? Aquí lo tenéis. Es un texto breve, pero se ha convertido en el libro guía para muchos ateos en los siglos XX y XXI. Muchos cristianos tienen miedo a este tipo de libros, pero si lo abrimos y empezamos a leer, ¿qué encontramos en sus páginas? Sorprendentemente encontramos argumentos flojos, inconsistentes e incluso directamente autocontradictorios. Así que vamos al lío. Hoy vamos a refutar el libro ¿Por qué no soy cristiano? De Bertrand Russell con 11 razones que muestran que el libro no resiste un análisis serio. Empezamos. Número 1. No entiende el origen de las cosas. La primera metedura de pata la encontramos en las primeras páginas. Russell critica el argumento de la causa primera, un argumento que afirma que todo tiene un principio, por lo que el universo también tiene un inicio y debe provenir de algo o de alguien. ¿Cómo responde Russell a este argumento? Él afirma, la idea de que las cosas tienen que tener un principio se debe realmente a la pobreza de nuestra imaginación. Y se queda tan tranquilo. Pero menudo error, Russell. Todo lo que existe en el mundo tiene un principio, eso es esencial para poder hacer ciencia. Recordemos que Russell es un defensor a ultranza de la ciencia, pero parece olvidar que toda investigación científica parte de la premisa de que todo es causado por algo. Si aceptamos que hay cosas sin causa, como él sugiere, entonces, ¿para qué hacer ciencia? ¿Por qué investigar las leyes de la naturaleza si todo puede quedar en un apareció porque sí sin causa alguna? Descartar el principio de causalidad es dinamitar desde dentro el método científico que él mismo defendía tan alegremente. En resumen, si Dios no existe porque no todo tiene un principio, entonces no solo estás dinamitando a Dios, sino que dinamitas también el método científico, cosa que obviamente Russell no está dispuesto a aceptar. Este es un error de principiante, proponer un argumento y no ser capaz de aceptar sus consecuencias lógicas. A este error le doy un 4 sobre 10. 2. No entiende las leyes naturales. En el universo hay leyes, eso es obvio. Entonces, dice Russell que antiguamente científicos como Newton pensaron que Dios había puesto estas leyes en el universo. Respuesta de Russell. Ahora sabemos que muchas cosas que considerábamos como leyes naturales son realmente convencionalismo humano. Es decir, Russell piensa que la ley de la gravedad no es real, sino que nosotros vemos una manzana caer del árbol y a eso lo llamamos gravedad. Pero que en realidad la gravedad quizás no existe. Todas estas leyes serían como una especie de etiqueta que ponemos a las cosas y que podrían ser etiquetas falsas. Entonces, según él, las leyes del universo no nos dan información de valor, son solamente promedios estadísticos sin valor real, en sus palabras. Así que, como las leyes naturales no tienen valor real para decirnos si hay un creador o no, su conclusión es que, observando el universo, no podemos saber si existe Dios o no. Pero 3 páginas más adelante utiliza las leyes naturales para argumentar contra la existencia de Dios. Dice literalmente, si se aceptan las leyes más comunes de la ciencia, hay que suponer que la vida humana y la vida en general en este planeta desaparecerá a su debido tiempo. Es una fase de decadencia del sistema solar. Y usa estas palabras para decir que, siendo así las cosas, resulta asombroso que la gente pueda creer que este mundo, con todas las cosas que hay en él, con todos sus defectos, sea lo mejor que la omnipotencia y la omnisciencia han logrado producir. Vamos a ver, ¿en qué quedamos, Russell? ¿Te estás contradiciendo? Las leyes naturales o nos dicen cosas sobre la existencia de Dios, o no nos dicen nada, pero ambas cosas a la vez no puede ser. No puedes decir que las leyes del universo no nos dan información verdadera y luego decir que las leyes del universo nos muestran que este mundo no puede ser creado por un ser omnisciente y omnipotente. Así que nos encontramos con una enorme contradicción. Otro error de principiante. Os aseguro que ni siquiera mis alumnos de primero de carrera caen en este fallo.
No sé si se ha hecho la picha un lío o qué le ha pasado, pero siendo Russell experto en lógica, este fallo es brutal. Así que le doy un 0 sobre 10. Con el número 3, mala interpretación de Kant. En la página 27, Russell afirma que Kant hizo inservible a los argumentos sobre la existencia de Dios. Es decir, que ya ninguno es válido y que por lo tanto Dios no existe. Pero quien haya leído a Kant sabe que eso es solamente una verdad a media, es decir, una mentira. La argumentación de Kant es algo espesa, pero básicamente lo que hace realmente es, primero, hablar de los argumentos tradicionales sobre la existencia de Dios y decir que no son definitivos ni para decir que Dios existe ni para decir que Dios no existe. Y aquí se queda Russell. Pero, ojo, eso lo dijo Kant en su Crítica de la razón pura, su libro más famoso. Pero luego escribió otro libro donde afirma que sí hay una forma de llegar a Dios. De llegar a Dios racionalmente, además. El libro se llama La religión dentro de los límites de la mera razón. Vamos, el título no podría ser más explícito. Viene a decir que podemos llegar a Dios utilizando la razón. Pero Russell esto no lo dice, lo oculta. ¿Por qué? Pues dos opciones. O quiere engañarnos o no ha leído este libro de Kant. Dudo sinceramente que Russell quiera engañarnos. O sea que, Russell, no has leído ese libro de Kant. Esa clase de filosofía te la saltaste, amigo. No sé si estabas haciendo pellas, si estabas comiéndote un bocadillo en la cafetería, no sé qué te pasó. Pero suspenso en Kant, eso está claro. Fuera de broma, lo que es evidente es que Russell aquí presenta una visión falsa de lo que dice Kant. Kant no era un ateo que eliminó los argumentos sobre Dios, sino alguien que quería saber cuáles eran los límites de la razón y dejó abiertas las puertas de la fe. Aquí, Russell, te doy otro 0 patatero. 4. Cristianismo como simple costumbre. Russell sostiene que la mayoría de la gente cree en Dios solo porque se lo han enseñado en su casa. Vamos, que tu mamá te dijo tienes que ser cristiano y por eso todos somos cristianos. Lo siento, Russell, pero mi primo de 7 años entiende esto mejor que tú. Porque si esto es así, si la fe cristiana es aprendida, entonces también tu ateísmo es aprendido. Es decir, el ateísmo sería cultural y muchos ateos lo serían porque se lo han enseñado en casa o lo han recibido esta enseñanza de la sociedad. Es más, fijaos si es erróneo el argumento de Russell, que su falsedad es extremadamente fácil de comprobar. Si fuese cierto que creemos en lo que nos enseñan, nunca habría cristianos que se hacen ateos, ni ateos que se hacen cristianos. No habría gente de Asia Oriental haciéndose cristiana ahora mismo, ni cristianos en África, porque solo creerían en lo que les contó su mamá. En resumen, reducir la fe a un hábito aprendido es superficial. Ignora las conversiones adultas, los testimonios de personas que descubren a Cristo tras buscar la verdad, y también pasa por alto que él mismo, Russell, absorbió el ateísmo de su propio ambiente. Este fallo es grave, pero bueno, podría ser peor. Le voy a dar un 5 sobre 10. 5. Copia sin citar. Platón propuso en uno de sus diálogos, el Eutifrón, un dilema sobre Dios. Dice, ¿lo bueno es bueno porque Dios lo aprueba? ¿O Dios lo aprueba porque es bueno? Si las cosas son buenas porque Dios lo aprueba, entonces parece una elección caprichosa por parte de Dios. Pero si Dios aprueba las cosas buenas porque son cosas buenas, entonces lo que es bueno es algo independiente de Dios. Por lo que la fuente de la moral, es decir, de las cosas buenas, no sería Dios. Ok, perfecto. Pues adivinad quién repite este argumento sin citar la fuente original. Efectivamente, Russell. Y diréis, vale, lo ha copiado, pero sin querer, o se le olvidó citarlo, o no sé, pero el argumento sigue siendo válido. Pues lo siento, pero no, porque ese argumento no habla de que Dios exista o no exista. Habla sobre la moral, que es otro tema distinto. Aquí Russell lo que está diciendo es, como no me cuadra esto con la idea que yo tengo de Dios, significa que Dios no existe. ¿Es que eso no es una falacia? En fin, terrible. A este fallo le doy un 1 sobre 10. Con el número 6, hipocresía. Russell afirma, yo seguiría a Cristo mucho más que la mayoría de los cristianos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Cristo dijo ser hijo de Dios, dijo que moriría y resucitaría. ¿Eso es lo que sigue Russell más que los cristianos? Obviamente no. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que Russell tiene un estereotipo sobre Jesús y cree que él sigue a Jesús, a este Jesús estereotipado, más que los creyentes, ya sabéis, poner las otras mejillas y todas estas cosas. Esto es un ejemplo de lo que hoy llamaríamos Jesús a la carta. Tomo lo que me gusta de sus palabras e ignoro lo que me incomoda. Russell parece querer a Cristo como figura moral, siempre y cuando se adapte a su propia visión de lo que es Jesús, e ignorando completamente al Jesús real. Madre mía, Russell, va de mal en peor, amigo. A este argumento le doy un 2 sobre 10. Con el número 7, historicidad de Jesús sin prueba. En la página 32 afirma que es muy dudoso que Cristo existiera.
pero no aporta ni un solo dato, ni un solo historiador, ni una cita, ni una referencia, simplemente lo afirma, y tú que estás leyendo el libro te lo tienes que creer porque sí. Una de las frases que he repetido muchísimo desde que abrí este espacio, este canal, es: afirmar no es demostrar. Una cosa es decir una cosa, pero demostrar que esa cosa sea verdadera, amigo, eso ya es otra cosa. Y Russell dice esto en un momento en el que ya existían estudios serios que confirmaban la historicidad básica de Jesús. O sea, no estamos en el Pleistoceno, estamos en pleno siglo XX en ese momento. Aquí Russell, la verdad, me decepciona mucho. Un pensador riguroso no se limitaría a dudar sin mostrar evidencia. Pero a veces así son los ateos, tienes que creer en lo que te dicen porque sí. Hay que tener mucha fe, la verdad. Russell te suelta lo siguiente: históricamente es muy dudoso que Cristo existiera, y si existió, no sabemos nada acerca de él, por lo que no me ocupo de la cuestión histórica, que es muy difícil. ¿Pero esto qué es, Russell? Hombre, no. Dice que no sabemos nada. Sabemos muchas cosas de Jesús, pero después de decir que seguramente Jesús no existió, decir que no te ocupas de esto porque es muy difícil, hombre, no. Russell, si el tema es difícil, estudia un poco, hijo de mi vida. Empezaste mal y va a peor. A este argumento le doy una patata sobre 10. Número 8. Interpretación interesada de las palabras de Jesús. Russell interpreta las palabras de Jesús literalmente cuando le conviene y metafóricamente cuando no. Por ejemplo, en partes del libro dice que Jesús habla metafóricamente, pero cuando habla del infierno, Russell dice que esto ya no es metafórico. Ojo, cuidado, esto ya es sentido literal, porque entonces Russell así puede escandalizarse. Aquí hay un doble rasero muy claro, Bertrand. Aquí nos muestras claramente que no buscas comprender el mensaje de Jesús, sino adaptarlo a tus propias ideas, a tus prejuicios. Es una lectura totalmente sesgada y nada imparcial. Esto ni siquiera es un argumento, es una preferencia. No me gusta esta idea, por lo tanto no puede ser verdad. A este argumento le doy un 5 sobre 10. Y le doy un 5 porque es que me siento ya hasta mal suspendiéndole tanto, de verdad. Me hace sentir mal como profesor. Eso has conseguido, Bertrand. Hacerme sentir mal, pero por lo mal que lo haces tú. Número 9. Emocionalismo invertido. Russell acusa a los cristianos de creer en Dios solo para sentirse bien. Creemos en Dios para sentir seguridad, para eliminar el miedo, para sentirnos consolados. Y chimpum, todos contentos. Vale, aquí Russell tiene razón. Que no, hombre, no, ¿cómo va a tener razón? Russell no se da cuenta de que lo mismo que dice de los cristianos, podemos decirlo de los ateos. Es que el ateísmo no ofrece lo mismo. El ateísmo ofrece al ateo la tranquilidad de vivir sin un juicio, de vivir su vida sin consecuencia alguna, de poder hacer todo lo que uno quiera y por la noche poder planchar la oreja, porque mira, ¿qué importa nada? Incluso si has hecho daño a alguien, ¿qué más da? Si solamente somos monos montados en una roca que vuela por el universo. Lo pilláis, ¿verdad? El ateísmo es como una medicina que nos tranquiliza ante las consecuencias de la vida. Si vamos a rechazar una visión del mundo por ser emocional, tendríamos que rechazar tanto el cristianismo como el ateísmo. El argumento, dicho de otro modo, se dispara en sus propios pies. Russell, vamos mal, vamos muy mal, amigo. Número 10. Confusión entre verdad y felicidad. Llegamos al final de su libro. Russell al final critica que el cristianismo no lleva a la felicidad humana. Menuda conclusión. Se habría dado cuenta de esto si hubiera leído la Biblia y hubiera visto cómo acaba la vida de los creyentes, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde vemos que muchos de ellos son mártires y eliminados por sus propios compatriotas. Pero vamos a ver, Russell, ¿de qué felicidad habla? Aquí te equivocas enormemente, porque la fe cristiana no pretende hacernos felices, sino conducirnos a la verdad. Tiene la visión del cristianismo de alguien que nunca jamás ha leído la Biblia, ni ha dedicado el mínimo interés a entender el cristianismo. Si seguimos las lógicas de Russell, es como criticar la medicina porque no siempre da placer. Su propósito no es dar placer, sino salud. Del mismo modo, el cristianismo busca la verdad de Dios y la salvación, y de ahí brota la verdadera felicidad. Una muy diferente a la idea de felicidad que tiene Russell, que no sé muy bien cuál es la verdad, porque tampoco lo explica. Imagino que su felicidad será sentirse inteligente diciendo estas cosas erróneas que ha estado diciendo por todo el libro. A este argumento le doy una sobre 10. Y con el número 11 y como conclusión, después de todo lo que os he dicho, pensad que a Russell no le dieron el Nobel por sus trabajos filosóficos ni matemáticos, sino por ensayos como este, libros como este.
Si este es el nivel de los Nobel, espero que el próximo en recibir el Nobel de Literatura sea la pescadera del mercado de mi barrio, la verdad. Ahí estaré yo apoyándola, chapo, por ella. Al final del libro, Russell concluye diciendo que debemos confiar en nuestra inteligencia libre y en una esperanza en el futuro. Pero el siglo XX nos mostró hasta dónde puede llevar esa confianza ciega en la inteligencia humana. Guerra, ideologías totalitarias, genocidio. La fe cristiana, en cambio, pone la esperanza no en el futuro incierto del hombre, sino en el Dios eterno que se hizo hombre en Jesucristo. Él es el único que puede responder de verdad a nuestras preguntas y nuestras dudas más profundas. Y ahora os pregunto, ¿este es realmente el mejor ataque contra el cristianismo que puede ofrecernos uno de los grandes filósofos del siglo XX? Si este es el nivel, no hay mucho de qué preocuparnos. Así que cuando escuchéis cosas de ateos que no sabéis responder, tranquilidad, porque la mayoría de cosas que dicen son como estas que os presento en los vídeos. Así que estad atentos a mis próximos vídeos porque no creo que haya un libro ateo mejor. Recordad que todo apunta a... Pero, ¿tú quién eres? Soy el mejor argumento contra Dios del prestigioso filósofo Graham Oppy. Así que agárrate el cinturón, Filopalomo. No.